Hola a todos y bienvenidos. Y hoy yo voy a predicar sobre dos lecturas, el Evangelio según Juan, capítulo 13, y nuestra primera lectura de Hechos, capítulo 11. Primera lectura, Hechos, capítulo 11. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea recibieron noticias de que también los no judíos habían aceptado el mensaje de Dios. Pero cuando Pedro volvió a Jerusalén, lo criticaron algunos de los creyentes procedentes del judaísmo. Le preguntaron, ¿por qué fuiste a visitar a los que no son judíos y conviste con ellos? Pedro les contó desde el principio todo lo que había pasado. Les dijo, yo estaba en la ciudad de Jope y mientras oraba tuve una visión. Vi algo parecido a una gran sábana que, atada por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo estaba. Me fijé bien para ver lo que había dentro y vi cuadrúpedos y fieras, reptiles y aves. Y oí una voz que me dijo, levántate, Pedro, mata y come. Yo contesté, no, Señor, porque nunca ha entrado en mi boca profano ni impuro. Entonces la voz del cielo me habló de nuevo, diciéndome, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Esto se sucedió 3 veces y luego todo volvió a subir al cielo. En aquel momento, 3 hombres enviados desde Cesarea a buscarme llegaron a casa donde estábamos. El Espíritu me mandó que, sin dudarlo, fuera con ellos. Y también fueron conmigo estos 6 hermanos. Todos entramos en casa de cierto hombre que nos contó cómo en su casa había visto a un ángel que puesto de pie le había dicho, manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a Simón, que también es conocido como Pedro. Él te dirá cómo puedes salvarte, tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo vino sobre ellos de igual manera que al principio vino sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues bien, si Dios les da también a ellos lo mismo que nos ha dado a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Cuando los hermanos de Jerusalén oyeron estas cosas, se callaron y alabaron a Dios, diciendo, de manera que también a los que no son judíos les ha dado Dios la oportunidad de volverse a Él y alcanzar la vida eterna. Palabra de Dios, palabra de vida. Te alabamos, Señor. En nuestro Evangelio según Juan, capítulo 13. Después que Judas hubo salido, Jesús dijo, ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre, y la gloria de Dios se muestra en él. Y si el Hijo del Hombre muestra la gloria de Dios, también Dios mostrará la gloria de él, y lo hará pronto. Hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. Ustedes me buscarán, pero lo mismo que les dije a los judíos, les digo ahora a ustedes, no podrán ir a donde yo voy.
Les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. El Evangelio del Señor. Gloria a ti, oh Señor. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Yo sé que la mayoría de nosotros lo sabemos, pero es fácil olvidar. Jesús no era cristiano. Jesús era judío. Sus padres eran judíos. Todas las personas con las que creció eran judíos. Y en la época de la iglesia primitiva, todos sus discípulos eran judíos. Todos. Como la iglesia muy joven evolucionó para incluir a los forasteros, es decir, no judíos, gentiles, es un tema muy importante de la historia de nuestra iglesia. Esa historia se cuenta en el libro de los Hechos, la primera lectura de hoy. Es una parte importante de la historia. Es importante también recordar que Jesús nunca tuvo la intención de fundar una nueva religión con la iglesia. Él y sus primeros seguidores creían que estaban reformando el judaísmo. Tal vez al igual que Martín Lutero y sus amigos reformarán la iglesia de la Edad Media. El protestantismo permaneció como parte del cristianismo, pero los discípulos de Jesús no podían seguir siendo una iglesia que formará parte del judaísmo. Y al leer el libro de los Hechos y las cartas de Pablo, se debió principalmente a que era imposible para ser un discípulo si primero tenían que convertirse al judaísmo, como pensaban algunos de los primeros cristianos judíos. Eso simplemente no funcionó. Poco después de la muerte de Jesús y su resurrección, sus discípulos comenzaron a difundirse, todo tipo de personas, no solo judíos, pero también paganos y buscadores del este quisieron ser discípulos. Como todos sabemos, es difícil para cualquier iglesia incluir a personas diferentes. En nuestra cuenta hoy, el gran apóstol Pedro, un líder muy importante entre los apóstoles, había comenzado a enseñar y predicar sobre Jesús a los no judíos. Había estado dando la bienvenida a personas fuera de la familia de judaísmo para que se convirtieron en discípulos de Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e incluso comiendo con ellos. Recuerden, los judíos tenían reglas muy estrictas en aquellos días sobre qué se podía comer y con quién se podía comer si quería seguir siendo judío. Es un parte de nuestra historia. Pedro, siendo judío él mismo, había estado rompiendo todas las reglas. Cuando Pedro regresó a Jerusalén para reunirse con los demás apóstoles, lo atacaron. Habían oído que se había extraviado mucho,
como acabamos de escuchar en nuestra primera lectura, Pedro les explica por qué. Les dijo, durante uno de sus viajes misioneros, mientras oraba, Pedro había tenido una visión de Dios, en la que todo tipo de alimentos prohibidos para los judíos, cuadrúpedos y fieras, reptiles y aves, descendieron del cielo en una gran sábana. Dios le dijo a Pedro, come, Pedro. Pedro no quería porque estaba prohibido, pero Dios les dijo, nada de lo que he creado es impuro. Wow, importante. Nada de lo que Dios ha creado es impuro. Algo a recordar para nosotros. Inmediatamente algunos no judíos, entre ellos un centurión romano, vinieron y le dijeron a Pedro que él también había tenido una visión donde debía ir a buscar a Pedro y llevarlo a su casa. En ese momento, Pedro tuvo una gran revelación, una epifanía. Nada de lo que Dios ha creado es impuro y nadie que Dios haya creado es impuro. Nadie. Para Pedro, eso significaba que estos gentiles también formaban parte de la familia de Dios, porque ellos tenían fe. Ninguno de nosotros es impuro en los ojos de Dios. Muy importante. En nuestra lectura del Evangelio de hoy, Jesús les da a sus discípulos un mandamiento nuevo: se amen los unos a los otros, dice. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que sus discípulos míos. En otro pasaje, Jesús dice que este es el resumen de todos los mandamientos. Eso significa que las reglas sobre qué comer o beber, cómo vestirse, qué idioma hablar, nada de eso importa cuando se trata de seguir a Jesús. Lo único que importa es que nos amemos unos a otros. Cuando Pedro les predicó el evangelio de salvación a estos no judíos, quedaron llenos de espíritu y aceptaron la palabra de Dios. Ellos se convirtieron en discípulos gentiles de Cristo resucitado. Cuando los demás apóstoles oyeron cómo estos antiguos forasteros habían recibido el Espíritu Santo y se habían convertido en discípulos de Jesús, se alegraron. ¿Y por qué no? ¿Quién querría negar el amor de Dios y de los demás a nadie? Y esa es la historia de cómo la iglesia comenzó a comprender que todos son bienvenidos a ser parte de la iglesia de Dios. Todavía lo estamos entendiendo hoy. Sigue siendo una lucha, pero seguimos amándonos a nosotros mismos, amando a Dios y amándonos unos a otros. Y así es como el mundo sabrá que somos discípulos de Jesús. Y ahora que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones, sus entendimientos en Jesucristo nuestro Señor. Amén.